Hola a todos, es un gusto saludarlos desde el interior de mi hogar. Saludarlos eh, deseando que el Señor les bendiga en este día del Señor. Aquí estoy junto a mi esposa y eh, asumiendo la tarea de hoy día de enseñar la palabra del Señor. Eh, Me dirijo a los hermanos de UCB Villa Santa Elena y también a UCB Al Bosque, me dicen por interno. Así que agradecido poder tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes en esta instancia, sobre todo en estos momentos tan complicados. Bien, para los que no me conocen, eh, soy Walter Arce, me congrego ya hace 5 años en UCB Villa Santa Elena y servimos ahí constantemente por la gracia del Señor. Eh, Quiero comenzar este sermón con un himno que me encanta mucho. Dice, cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Esta es la primera estrofa que canta una gran verdad. Dios nos ha dicho todo lo que necesitamos saber, del ayer, del presente y del futuro, en cuanto a quién es Él, lo que hizo, hace y hará. Nos dijo que lo que necesitamos saber por medio de su palabra, lo que necesita saber este mundo caído, afectado por el pecado. Esto es, pese a las circunstancias. Debemos tener eso en mente. Pese a las circunstancias, Dios ya nos lo ha dicho todo. Pensemos en que, según nuestra historia, la Biblia demoró cerca de 1500, 1600 años en completarse y durante todas esas edades Dios cuidó de lo que Él quería que estuviese en ella. Y esto es increíble. Dios usó su poder, piensen en esto, para que cumpliese su propósito, que es entregar su mensaje. Dios habló una, otra y otra vez por medio de profetas, de personas escogidas para escribir parte por parte la Biblia. Y es necesario que en nosotros también haya ese sentir de tener tal fidelidad a lo que Dios dijo, porque lo necesitamos. Necesitamos depender de quién hoy es la voz de Dios a la iglesia, y no solo a la iglesia, al mundo. Toda la Biblia deben saber que es clara en su mensaje. Y en los escritos del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, creo que nos dice algo clave a todo tiempo, que es clave a todo tiempo. En Isaías 40, del versículo 28-29 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Texto maravilloso que presenta a Dios. También en el Nuevo Testamento vemos que la Biblia, las palabras del Señor Jesucristo nos habla diciendo de Él mismo. En la gran comisión que encontramos registrada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y Él les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, les decía a sus discípulos y apóstoles, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les explica a ellos brevemente lo que él hizo y dijo sobre lo revelado en él por la palabra de Dios. Y bueno, quiero que se pregunten, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi mensaje? Para responder esta pregunta, iremos a un texto que nos cuenta que Dios habló, habla y seguirá hablando a su pueblo y a toda la humanidad, exaltando quién es Él y a su evangelio. En esta ocasión espero ser un medio por el cual Dios, una vez más, se muestra a su iglesia por su palabra, y quiero invitarlos a que dispongamos nuestro corazón en temor reverente ante la presencia del Señor. Titulé este sermón, Reconozcamos la grandeza de nuestro Señor y escuchemos su voz. Repito, reconozcamos la grandeza de nuestro Señor y escuchemos su voz.
El pasaje bíblico que leeremos es Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pediremos a Dios que por su Espíritu Santo y su palabra predicada ilumine nuestros corazones para vivir el día a día conforme a su voluntad en este tiempo de pandemia y caos. Eh, Vamos a la palabra del Señor, según la versión Reina Valera. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Les invito a orar. Padre, en esta hora, en nombre glorioso, santo de nuestro Salvador Jesucristo, vamos a tu presencia, reconociendo que en ti está el poder, que en ti podemos hallar descanso y que solamente en ti podemos llegar a encontrar la verdad de tu palabra. Ilumina nuestros corazones, ilumina nuestras mentes para poder saber lo que nos dices hoy y nos seguirás diciendo mañana. Confiamos en tu poder, confiamos que este tiempo es dedicado a ti y ruego que cada uno de los que está escuchando este mensaje pueda ser de aliento, de edificación y también de corrección. Oramos por el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, la primera parte de este sermón abarca los dos primeros versículos que acabamos de leer. Y de forma previa quiero decir que todas las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias locales que sufrían siempre algún tipo de problema o problemas, ya sea persecución de las autoridades romanas y judías, por la presencia de falsos cristianos y también de maestros que no enseñaban rectamente la palabra de Dios y su evangelio. En este caso, esta carta es más considerada como un tratado teológico o doctrinal y que no tiene destinatarios específicos, pero lo que sí es claro es que es un mensaje a cristianos de nacionalidad judía que estaban inmersos en el Imperio Romano y comienza siendo un recuento de lo revelado por Dios a la humanidad, a su pueblo y en este entonces a la iglesia. La primera afirmación que quiero que tenga en mente de estos dos primeros versículos es: el Dios de la Biblia nos habla. No es muy complicada, es simple y es lo que vemos. El Dios de la Biblia nos habla. Y podemos decir que, según lo que nos dice, la primera parte de este versículo es Dios habiendo hablado. Y quiero que nos detengamos ahí, porque lo primero que señala es a un Dios cercano. No es un Dios que está lejos, fuera del alcance eh, propia de la humanidad, no por su esfuerzo, sino que Dios se acerca y nos habla. Un Dios que viene a nosotros, un Dios que comunica su palabra, lo que significa que comunica lo que piensa, comunica lo que siente. Y sin ir más lejos, esta es una declaración poderosa, grandiosa, totalmente increíble. Dios habló en el ayer y traten de pensar como el judío que está escuchando esto. Un judío que asume bien la fe judía, o mejor dicho, que asume la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, tal como Dios, va a pensar lo siguiente. Ellos tienen en mente que cuando Dios habla, es la manifestación del Dios Todopoderoso. Habla el Creador del mundo y el Creador de todo lo que existe. Habla el Santo de Israel. Y eso es hermoso. Pero también en su mente tenían terror,
Tenemos el ejemplo de Moisés cuando Dios lo llama y se enfrenta con esta zarza ardiendo. Él no tuvo otra cosa que obedecer a la voz que lo llamaba, sacarse su calzado y humillarse a su Dios, humillarse al Dios que lo estaba llamando. No pudo contener su postura, tuvo que obedecer y someterse al Santo de Israel. Así también tenemos como ejemplo al pueblo de Israel ya saliendo de Egipto, o sea, ya habiendo salido de Egipto, mejor dicho, cuando fue convocado por Dios, le iba a entregar su palabra. Se encuentran a las orillas, o mejor dicho, a los pies del monte Sinaí, y escuchan la voz de Dios, y fueron llenos de terror, temblaron por el estruendo poderoso de la voz de Dios. Un judío tiene en mente, un judío que aceptó bien la palabra del Señor, tiene en mente y recuerda a los padres de la humanidad, Adán y Eva, que hizo Dios justamente lo que les advirtió a ellos si desobedecían a su palabra de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En simples palabras, de una manera resumida, un buen judío reconocería la importancia de que Dios haya hablado en el pasado y nosotros como verdaderos creyentes, también en comparación a ellos, deberíamos sentirnos aún más conmovidos, llenos de gozo y también de temor a Dios, porque Él es un Dios vivo, que a su iglesia no la ha dejado sin su palabra, sin su voz. Y podemos seguir lo que nos dice este versículo. Dios habiendo hablado, siendo muchas veces las que Él habló. El versículo dice, Dios habiendo hablado muchas veces. No fue una, fueron muchas veces. El autor apunta con esta idea a porciones de tiempo o a porciones como libros. Muchas veces, quizás como capítulos que conforman un gran libro. Puede que haya tenido el autor de Hebreos, el libro de la epístola o carta de Hebreos, en mente el Antiguo Testamento. Está diciendo algo como esto. Miren la historia y vean que el gran yo soy, el Dios que siempre igual habló durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia, durante todas nuestras generaciones. Esto aproximadamente involucra unos 1800 años, 1800 años, pasando épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes registradas en el Antiguo Testamento. Repetidamente vemos a Dios mostrando su voz al pueblo de Israel, a nosotros y también a la iglesia. De muchas maneras, no solamente fueron varias veces, varias porciones, sino que también de muchas maneras. Esto es, Dios está diciendo, bueno, con mi poder y mi dominio he utilizado diversas formas para entregar mi palabra. El autor está diciendo que incluye visiones que vemos en el Antiguo Testamento, símbolos, parábolas que se escribieron por los profetas. Y es importante decir que, aunque la forma de escribir de ellos era diferente, todo lo que está escrito en la palabra del Señor de principio a fin es revelación acerca de Dios, sobre lo que Él quería que su pueblo supiera. No nos ha dejado sin conocimiento de Él. Y eso es importante hoy para la iglesia. Esto indica, creo yo, un énfasis de Dios, que muchas veces pasamos por alto y sobre todo por circunstancias como estas. Dios hizo todo esto y muchas veces no consideramos volvernos a Él y considerar su palabra, siendo que Dios utilizó su poder y todo lo que Él podía manejar, que es todo, para hablarnos su mensaje, para saber nosotros hoy que Él ha hablado desde siempre. Desde siempre se ha comunicado con el ser humano. Desde siempre se ha acercado a los pecadores y ha dado su voz. Hoy no es diferente. Dios nos ayude
que sea una oración de nuestro corazón a constantemente ir a la palabra del Señor y considerar que Dios ha estado hablando siempre y hoy no está en silencio. Su Biblia está constantemente diciéndonos lo que Dios quiere que sepamos. Ahora, las personas que utilizó fueron los profetas. Fueron los enviados a dar. ¿Qué cosa? Promesas de esperanza sobre la salvación del juicio que vendría, de acuerdo al pecado cometido constantemente de la humanidad. El verdadero profeta debe tener esto en mente, que solo repetía lo que Dios le encomendaba a decir, no lo que ellos querían. Y vemos que tales profetas del Antiguo Testamento, siendo utilizados por Dios, hablaron al pueblo de Dios, corrigiéndolo y enseñándoles quién es su Dios. Esto fue progresivo, si podemos decirlo, paso a paso, contando la redención de Dios. La redención de Dios, lo que implica también su voluntad para el pueblo, para los que creen en Él. La redención del Señor nos llama a adorarle, a dejar nuestros pecados para obedecerle. Solo eso se hace por quien vamos a mencionar en el siguiente versículo. Dice, en resumen, el autor de este libro comienza haciendo un hincapié directo sobre lo que Dios ha dicho a lo largo de toda la revelación del Antiguo Testamento. Y que todos los que son israelitas por nacionalidad han escuchado el mensaje de Dios, el cual culmina con la vida de nuestro Señor Jesucristo diciendo, Dios reina, Dios salva, y todo es por su gloria y para su gloria. Y es lo que nos dice en el siguiente versículo. Recordando que estamos en la primera afirmación de que Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado desde el comienzo. Y en este versículo 2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, ¿qué se refiere con eso? Se refieren al tiempo de la venida del Mesías, del Cristo, lo cual significa el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de lo que se anunció muchas veces, de la salvación, de la esperanza que tiene el ser humano, dada por Dios. Claramente esto se llevó a cabo con la aparición de Jesús, con el nacimiento y la encarnación de Jesús. Desde que Él vino hemos estado viviendo en estos postreros días, lo cual implica para los oyentes originales, estos judíos que se consideraban cristianos o que realmente eran cristianos, y para nosotros ¿qué? También para nosotros. Ya no solo es confiable la palabra de los profetas encontradas en el Antiguo Testamento, sino que ahora Dios Padre pronunció el mensaje de salvación por su propio Hijo. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo, con las palabras que Él dijo en el ayer, siguen redundando y resonando fuerte hoy en nuestros corazones, en la iglesia. Y por eso hacemos estos cultos o estas reuniones, estas predicaciones, porque necesitamos escuchar la voz del Hijo, por quien Dios se ha manifestado y por quien Dios se ha revelado en su máxima expresión. Ahora, la expresión de que hoy permanentemente el Hijo nos habla no solo se refiere al Evangelio que encarna el Señor Jesucristo, sino a cada enseñanza dada por Jesús en su paso por la tierra. Y podemos descansar profundamente en sus palabras. Pero pensemos en qué nos dijo el Hijo y qué nos dice hoy. Mirando a los evangelios, escuchamos claramente cómo Jesús nos ha hablado y nos habla. Primero que todo, debemos entender la preeminencia del evangelio, que el evangelio está puesto en un lugar sublime, porque lo encarna el Hijo, y es lo primero que anuncia cuando se hace visible su ministerio, cuando cumpliendo 30 años sale a predicar a la nación de Israel. Dice
que nos llamó al arrepentimiento de nuestros pecados y a la fe en lo que Él decía, en su buena noticia de redención, que esto sería por un sacrificio, y un sacrificio con su propia vida, derramando su propia sangre. Esto lo podemos ver cómo comienza su ministerio en Marcos 1:15 y también en Mateo 4:17. También nos dice que Él es quien tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Él es quien da vida eterna a los que le creen a su buena noticia, a su evangelio. Él es Señor sobre el día de reposo. Para los religiosos de esa época era fuerte porque fue un día apartado por el Señor mismo, pero Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. Y eso implica que es el Señor de todo. Declaró sus bendiciones sobre diversas personas. Miren esto. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón, los que hacen la paz, los que sufren persecución por causa del nombre y la justicia del Señor Jesucristo. Porque no solamente tienen que alegrarse, sino que en el cielo hay una recompensa inmensa. ¿Notaron esto? Bienaventurados los pobres en espíritu que reconocen que sin Dios no son nada, que no tienen una autosuficiencia en su interior para decir, bueno, yo no necesito de un Salvador. Bienaventurados los que lloran por su propio pecado, porque ofenden a Dios, ellos reciben consolación. Bienaventurados los humildes, quienes ha obrado el Señor por su gracia en sus vidas y tienen la esperanza y la confianza de que el Señor lo que Él dice da herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque les hará saciada. Esa justicia que viene solamente al creer por Cristo, en Cristo, mejor dicho. Esa justicia que se aplica en nuestros corazones en el sentido de una vida que agrada al Señor, no por nuestra autosuficiencia o por nuestra autojusticia. Bienaventurados los misericordiosos, que son compasivos, porque alcanzarán misericordia. Lo que tú siembras, cosechas. Y eso también es dado por Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hermanos. Si estamos en Cristo, qué esperanza más gloriosa tenemos de que el día de mañana tendremos la dicha de ver al Señor cara a cara, porque nuestros corazones han sido limpiados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Bienaventurados los que son pacificadores, los que buscan hacer constantemente compasivos, misericordiosos y llevar a cabo el ministerio de la reconciliación con mi hermano, con los de mi casa, con el vecino, con el inconverso. Aplica de una manera general. Ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando por causa de la justicia recibida en Cristo, por causa de su nombre, recibimos palabras que difaman nuestro ser, porque nuestra recompensa es grande en los cielos, así que tenemos que alegrarnos. Detengámonos y pensemos en cómo nos alientan estas palabras hoy. Y también pregúntense, si han estado recordando estas cosas. Yo, yo lo pregunto porque me he estado haciendo esta pregunta. Y si están en nuestro corazón, si es así, hermano, invito a que tú las compartas. Háblalas a los de tu casa y con quien puedas en este tiempo. ¿Por qué? Porque son increíbles las palabras de nuestro Señor. Esto debería estar latente muy fuerte en nuestra vida. No es algo que puramente dijo, sino que el día de hoy es real. Podemos seguir enumerando lo que Cristo dijo y ustedes piensen en algo que nuestro Señor haya dejado en la Biblia y que hoy les aliente, porque saben que hoy también el bendito de Dios, Jesús de Nazaret, nos sigue hablando con lo que dijo ayer, con lo que tenemos en su palabra. ¿Qué más nos dijo?
Nos dice que vayamos a Él todos los trabajados y cargados porque Él nos hará descansar. Nos manda a amar a todos, incluyendo a nuestros enemigos. Que amemos a Dios y no a Él y a las riquezas. Que vayamos a orar a Dios en lo secreto y Él nos escuchará. Que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Que confiemos en Dios y no nos afanemos del sustento, pues el Padre eterno proveerá. Que confiemos que Él es el gran yo soy, no temamos, nos dijo y nos mandó a no codiciar en nuestro corazón nada del prójimo, incluyendo su mujer, porque nos vuelve pecadores y adúlteros, que si realmente somos verdaderos discípulos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle, que implica dejar nuestra vida de pecado atrás y buscar adorarle con ser más santos cada día por la obediencia a su palabra, que Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, que Él es la luz del mundo y el que anda en esa luz no permanecerá en tinieblas, que soy la puerta del redil, que es el buen pastor que su vida dio por las ovejas, que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y aunque esté muerto, vivirá. También dijo que Él es la vid verdadera, porque separados de Él nada podemos hacer. Podemos seguir hablando de las palabras del Señor. Dice que confiemos en Él y no temamos la aflicción de este mundo porque Él ya ha vencido este mundo. Que si le amamos, acatemos sus mandamientos. Que si somos de su pertenencia, nada nos puede arrebatar de su mano. Que su Espíritu Santo, al creer en su Evangelio, está en nosotros y que somos su morada. En ningún instante estamos solos. Que Él intercede para que cada uno seamos más santos por su palabra. También dice que vivamos en el gran amor de Dios como iglesia, asumiendo que somos uno en Cristo, en Él. También dice que Él venció la muerte, que Él vive y que estará todos los días de nuestra vida con nosotros. Y que esperemos ansiosamente su regreso, dándonos gozo y uno nunca antes experimentado. Qué tremendo, hermano. Y si ustedes quisieran, pueden seguir recordando las palabras del Señor. Vayan a los evangelios y vean cómo el Hijo nos ha hablado. ¿Saben qué? Este versículo no lo podía pasar por alto o no podía seguir avanzando en este sermón sin pensar en el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las verdades gloriosas que sustentan nuestra vida, que hemos recibido al ser sus hijos. Pero esto no termina acá. El versículo sigue dando credenciales de la veracidad y la autoridad de la persona de Jesús, pues Él es heredero de todo, ¿sí? Todo lo que existe está y estará bajo el control absoluto del Hijo de Dios, quien es el Jesús que hemos estado recordando en esta semana. El Jesús de la Biblia, que es el Mesías prometido. Esta herencia es la extensión plena. A eso se refiere, una extensión plena de la autoridad que el Padre ha dado al Hijo. Lo que está diciendo finalmente es que Jesús, Dios el Padre, le ha concedido el lugar de preeminencia en todo. Él está en el lugar más alto, de honra, de honor, porque Él es el regente del universo, el soberano del mundo, como dice el versículo 6 de este capítulo, el primogénito, el cual tiene la misma idea de estar en la condición más alta. Está recalcando que es digno de toda confianza y de toda fe. ¿Cómo no serlo si es el Hijo de Dios? Y es la bendita, gloriosa segunda persona del Dios Trino. A lo cual añade que, por medio de Él, qué increíble, hizo el universo. Por medio de sí mismo, hizo el universo. Porque en asimismo hizo el universo, lo cual contempla, abarca el tiempo, el espacio, la energía y toda la materia que nosotros conocemos. El universo entero y todo lo que hace posible su funcionamiento está anclado por Cristo. Está demostrando este versículo la omnipotencia y el todo poder, la toda suficiencia de nuestro Señor y Redentor Jesús, quien en forma de siervo vino a hablarnos estas bellas
palabras de vida. La persona de Jesucristo, que aún no había sido revelada completamente en el Antiguo Testamento, en el sentido de decir su nombre. Se dijo que era Manuel, pero no es el nombre propiamente tal que lleva nuestro Señor, sino que Jesús, Jesús de Nazaret. Hoy lo vemos claramente por las Escrituras, por la misma voz del Hijo Eterno de Dios. Él mismo da testimonio de quién es Él. Dio testimonio cuando estuvo en su ministerio terrenal. Y este es mi llamado hoy. Escuchemos a Jesús una y otra vez. Considera, hermano, aquel creador suficiente para salvar. Y considera también su buena noticia, que ha sido desde el comienzo y hasta la fecha es eficaz por la fe en Él. Y puedo llegar a este punto del sermón y preguntarnos, en este tiempo, ¿cómo has visto a tu Señor? ¿Lo ves que está preeminente en el universo? Sé que vienen conflictos internos, pero recordemos una vez más que Él es el soberano, todopoderoso Dios. Sé que también has creído en el Evangelio. Me aventuro a decir esto, pero también es importante notar qué es la buena noticia para ti hoy. ¿Qué, ¿Cuál es el resumen de todo en estas circunstancias tan graves, tan necesitadas de Dios, tan necesitadas de este bendito Evangelio, que nos ayuda y nos alienta constantemente, día a día? Sé que si estás aquí es porque has creído, si es que me estás escuchando, porque has confiado en muchas de estas afirmaciones. Y esto nos da lugar para continuar con lo que nos dice los siguientes versículos. Recordar que nuestra primera afirmación es que el Dios de la Biblia nos habla, el Dios de la Biblia nos habla y da paso a una segunda, que es igual de sencilla y evidente de acuerdo a los textos, que abarca los siguientes dos versículos, 3 y 4. Es en Jesús, quien es poderoso Señor y Salvador. La primera afirmación es, el Dios de la Biblia nos habla. Y la segunda es, en Jesús, quien es poderoso Señor y Salvador. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo empieza a descifrar y a darnos claridad de quién es este Hijo, que nosotros ya lo hemos escuchado y hemos estado recordando quizás esta semana, y un creyente lo recuerda todo el año, toda su vida, en distintas circunstancias, en diferentes estados de su propia vida, el cual, el Hijo, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, hermano, Jesús ilumina y brilla en nuestro interior para mostrarnos a Dios. Jesús mismo es el resplandor de la persona de Dios. Dios pasó revelando toda la escritura y llegó el momento en que se cumplió el momento preciso de la historia para que el Hijo de Dios viniese a este mundo para iluminarnos y ser Él el resplandor del Dios vivo que habita en santidad. Dios ilumina por nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Elimina las tinieblas que hay en nuestro corazón, que es toda nuestra maldad, y nos lleva a reconocer quiénes somos sin Cristo, que necesitamos su salvación, porque Dios es santo. Hermanos, este resplandor no es meramente del Dios Padre, sino propiamente también de Jesús. Ellos resplandecen en sí y lo podemos disfrutar cuando escuchamos el Evangelio y vemos claramente, por la luz de Jesús, quién es Él en nuestros corazones. Podemos decir que es la belleza de Dios esta gloria.
la belleza de su carácter, el cual efectúa en nosotros, lo ya dicho, ilumina, resplandece en nosotros. Y también complementa esta expresión diciendo que Jesús, el Hijo, es la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué es la imagen misma de Dios? Porque transmite lo que Dios es. Es santo, es amor, es gracia, es justicia, es compasión, es bondad, etcétera. Hay muchas cosas que podemos ver en el carácter de Dios y Jesús las replica. Esta idea de la imagen misma tiene un uso en la literatura de ese tiempo, en la literatura, mejor dicho, antigua. Se usaba para aludir a un tallado en madera, un grabado en el metal, una marca en un cuero de animal, una impresión en el barro y una rúbrica estampada en las monedas, algo que es la copia exacta o la impresión exacta, la representación exacta. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, vayamos constantemente a conocer a Jesús y estamos conociendo al Dios vivo y eso va a sustentar nuestra vida, porque sus palabras son poder. Y es lo que nos sigue diciendo este versículo. Quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, podemos decir. Y también dice el versículo de la versión de la Reina Valera, es con la palabra de su poder. Pero tiene el sentido de su poderosa palabra. Entendemos lo siguiente, hermano. El universo y todo lo que contiene vida y existe es por la palabra de Dios. Y es sustentada también su vida, recibiendo lo que necesita para ello todo el tiempo por la palabra poderosa y eficaz del Hijo. Él dijo y fue, y también por su palabra todo se sostiene. Aquel que pronunció la existencia de todas las cosas también sustenta su creación. Y no solamente eso, sino que su palabra es fiel para llevar a cabo su propósito con el cual creó todas las cosas. No solo da vida, sino que es fiel y poderosa para cumplir todo lo que él estableció. Eso es lo que está diciendo. Jesús sustenta su plan por lo que él dijo. Sustenta el propósito eterno de todas las cosas por su palabra. Obviamente porque es la palabra de Dios. Mantiene su poder. Es más, por sí mismo llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Sigue hablando de cosas totalmente eh, imposibles para nosotros y que radican solamente posibles por el poder que habita en Dios. Jesús, el Hijo, por sí mismo llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, solo por medio de su sacrificio, donde tomando nuestro lugar para recibir nuestro castigo, recibiendo por nosotros la ira del Dios Padre al ser clavado en la cruz, solo por esa obra podemos tener perdón, podemos ser limpios de todos nuestros pecados. En ningún sentido es por nuestra religiosidad, en ningún sentido es por nuestras obras caritativas, en ningún sentido es por cuán bueno nos sintamos con el prójimo. Solamente la cruz de Cristo, solamente su sacrificio es eficaz para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de nuestros pecados. Nada de lo que hagamos nos puede salvar. Solo Dios puede conceder eso por Jesucristo. Y después de eso, vemos que el versículo dice, se sentó a la diestra, demostrando lo que ya hemos dicho, que el Hijo está en una condición de poder, de autoridad, de honor, pero también en una posición de subordinación. Estas dos cosas significan que está a la diestra de Dios, una condición de poder, de autoridad, de gobierno, de honor, pero también de subordinación al que está sentado al medio, al trono, que es el Dios Padre, lo que implica que está bajo su autoridad. No nos pone en perspectiva
que quien nos habla hoy tiene una condición superior a cualquier ser humano. Hermano, la palabra del Señor, las palabras pronunciadas de nuestro Señor Jesucristo son suficientemente confiables, veraces, porque Él está por sobre todo, por todo ser humano, sobre todo lo creado, sobre el universo mismo. Y confiamos que Él está como Señor soberano gobernando todo lo que existe, porque Él es Dios, es el Dios Hijo. Tenemos al Dios Padre, tenemos el Dios Hijo a su derecha, a su diestra. Qué gloriosa visión la que nos está dando el autor de este libro, Hebreo. Nos presenta un Salvador victorioso, no un rey sin corona y derrotado, cosa que demostró cuando resucitó, cuando se levantó de los muertos y después de 40 días de haberse aparecido a sus discípulos, a los apóstoles, subió al trono celestial, porque su obra de expiación, de redención, de perdón de pecados, había sido completada. Hermanos, esto es un llamado hoy para consolarnos en esto. Quizás las cosas van a empeorar, ¿sí? Pero el Señor sigue sentado en su trono. El Señor sigue pendiente de su iglesia. El Señor sigue siendo fiel. Y debes de creer esto. Nos ha dado su mayor bien. Y esto es sin que lo mereciéramos. De hecho, lo contrario, mereceríamos la condenación. Hermanos, iglesia, los invito a confiar en su palabra, en lo que Él dijo. Confiemos en su voz. Te aconsejo, hermano, te aconsejo, iglesia, que te refugies en Cristo con fe, por conocer sus palabras, sus enseñanzas y el glorioso Evangelio. Porque la razón ya la hemos estado conociendo o recordando, profundizando quizás. Pero el versículo 4 nos da una razón más, que Él es preeminente en todo, con un nombre maravilloso y excelente. Dios es maravilloso y excelente. Nuestro Señor Jesús está por sobre todo. El versículo 4 nos dice, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Cuánto heredó? Nuevamente dice eso, heredó más excelentes nombres que ellos. Hecho tanto superior. No es extremadamente superior que no hay comparación con nuestro Señor. ¿Por qué dice hecho tanto superior? Y sí, esta frase reconoce el padecer de Cristo, la humillación que sufrió para salvarnos en su encarnación, en su condición humana, pasando de recibir el lugar de ser un maldito colgado en un madero por nosotros y así recibiendo la ira divina de Dios por el pecado, es levantado y exaltado en lugar de gloria. Al contemplar el Dios Padre, su obra muestra su aceptación, su aprobación a lo que el Hijo, el Dios Hijo hizo. Y no solo fue puesto a la diestra de Dios, sino que su naturaleza humana fue tomada y glorificada, llena de gloria. No solo fue puesto, como dije, a la diestra de Dios, sino que subió a los cielos. Significa que subió a los cielos después de haber resucitado. Y la gloria que se le entregó, esta gloria que mencioné, fue la que le pertenece. No fue un cambio de existencia, no, sino de estado. De haber estado humillado, ahora está en plena gloria. El Hijo existe por la eternidad, pero por su encarnación fue hecho tanto menor que los ángeles, pero por su cuerpo humano. Pero después de la exaltación, al ser resucitado, está en una posición sublime, infinitamente más alta, eso quiero decir, a la de los ángeles y cualquier otra cosa creada. Ahora, ¿por qué lo está comparando con ángeles el autor? ¿Por qué los contrapone? Básicamente es por un conflicto que surgió.
y que se originó cuando algunos judíos se establecieron como comunidad en Qumran, que es una parte eh, de ese lugar cerca de Palestina, y enseñaban que la autoridad del arcángel Miguel era hasta superior a la del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, un ángel superior. Ellos lo empezaron a creer. Y este autor de esta carta busca erradicar esta idea de forma rotunda, porque el Hijo de Dios es superior en todo a todo. Eso incluye cualquier tipo de ángel y también, hermanos, eh, bueno, antes de ir a ese punto, eh, dice que heredó. Este versículo, siguiendo con el versículo, dice que heredó más excelente nombre, porque cierra esta idea de refutar esta herejía o esta mala visión de lo que Jesús es, de lo que Dios ha estado revelando todo el Antiguo Testamento, de lo que Cristo es y su Evangelio. Cierra diciendo que heredó un nombre. Dios le dio un nombre. Dios Padre le dio un nombre y lo puso como Señor. Solo Jesús es Señor. Ningún ángel es Señor, soberano o todopoderoso. Y nadie en el mundo creado es Señor. Ningún ser humano es Señor, soberano, regente del universo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Solo Él tiene el dominio eterno y pleno. Y es en este sentir, hermanos, que debemos considerar a Dios, sus palabras, sobre todo. Nada tiene el dominio, nadie tiene el control, nada está por sobre Dios, nada se compara a Él, no hay pandemia, no hay tormenta, desastres naturales, no hay seres espirituales, porque Cristo es preeminente en todo. Nada es superior a Él está por sobre todo. Él es Señor. Suframos, Dios es Señor. Muramos, nuestra eternidad está en Él y le veremos. Cuán tremendo es saber que hoy el Señor de todo nos habla, con palabras de amor, y nos llama a recordar que su voz es permanente y constante. Quien es superior a toda su creación. Él nuevamente nos sigue buscando y nos habla. A esto solo cabe dar gloria a Dios. A esto solo cabe dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y por favor tomen esto. Recuerden lo que Jesús nos dice y nos entrega como promesas para el día a día. Tenemos total seguridad en nuestra salvación y confiamos que no hay poder más grande que el del Señor Jesucristo, del Dios Padre, del Dios Trino, del glorioso y bendito Espíritu Santo. Bien, después de haber visto estos 4 versículos, podemos decir, el Evangelio es eficaz y necesitamos recordarlo y comunicarlo como el mensaje de Dios dado por Él desde el comienzo del tiempo. Que podemos confiar en cada una de sus palabras, pues es Señor Dios Todopoderoso. Que podemos refugiarnos también en sus palabras que nos muestran a Jesús reinando por sobre todo, gobernando todo en todo tiempo. Corramos, hermanos, a escuchar su voz en reverencia, reconociendo que Él es sabio por la eternidad y sabe por qué permite las cosas. Vamos en oración y preguntémosles a Dios, o reflexionemos quizás, ya Dios nos está diciendo por qué permite todas estas cosas. ¿Sabemos que es un efecto del pecado? Sí, por supuesto, la enfermedad y la muerte entró por causa del pecado. Pero también es tiempo de meditar y reflexionar. Iglesia, qué tan obediente estamos siendo a la palabra del Señor. Y simplemente, si Dios quisiera hacer algo, Él es soberano y todo siempre nos va a ayudar para bien y nos va a llevar a Cristo. Aferrémonos a su palabra y oremos para que podamos descansar en ella.
Pero si no hemos hecho esto, pidámosle Señor, pidámosle al Señor perdón, arrepintámonos de este pecado. Y si hemos pasado por alto todo esto, nuevamente, vamos y arrepintámonos y confesémoslo delante del Dios Padre. Vamos en arrepentimiento y fe y confesémoslo delante de nuestro Dios. Y si es más, si reconoces que no has creído en el Evangelio y estás fuera de esta certeza, de estas promesas, de estas verdades que solamente el Hijo del Señor tiene plena confianza, ven y arrepiéntete y pone tu fe en Cristo para la salvación y purificación de sus pecados, de tus pecados. No por cuanto Él te pueda dar, sino porque viste quién es Él. El resplandor de Jesús vino a tu vida y puedes reconocer en tu interior la necesidad del perdón. Hermanos, eh, desear que el Señor de gracia les sustente y en todo les dé claridad, les ilumine con el poder de su palabra, de su Espíritu Santo y nuestro glorioso Salvador. Oremos. Señor, en esta hora nos dirigimos a ti, confiando que tú eres suficiente, que nosotros somos totalmente dependientes e insuficientes. Por eso acudimos a ti, para que tus palabras resuenen fuerte en nuestra vida y nos ayudes a ver lo maravilloso que es estar en tu Evangelio, y a pesar de que el mundo entre en colapso, sabemos que nuestro Dios vive hoy y por la eternidad. Y pronto le veremos cara a cara. Sé que vienes, Señor, sé que vienes a buscar a tu iglesia. Qué maravilloso día y qué gran fiesta. Ayúdanos a gozarnos en la espera de de tu gran venida. En esta hora oramos para que tu palabra alcance los corazones de tus hijos y de aquellos que serán tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga en este día del Señor y tengan una feliz Pascua de Resurrección.